Una oración puede tener dos tipos básicos de predicado. El llamado predicado nominal, que es el propio de las oraciones atributivas o copulativas, es decir, aquellas cuyo verbo principal es ser, estar o parecer, que va complementado por el llamado atributo. Estos verbos carecen prácticamente de contenido verbal y sirven sobre todo para unir el sujeto con el atributo, de ahí que se llamen copulativas, de cópula, unión. Y el predicado verbal, que son todas las demás oraciones. Este predicado es el propio de las oraciones llamadas predicativas. Se llaman así porque su verbo aporta un significado verbal verdadero, no se limita únicamente a unir. Debido a la gran cantidad de tipos de verbos que admiten estas oraciones predicativas presentan a su vez muchos tipos distintos. Cuidado, porque no siempre que tengamos en una oración los verbos ser o estar, estaremos ante una oración atributiva. Hay usos de estos verbos que no son atributivos, son completamente predicativos. En general, el verbo ser será predicativo y no atributivo cuando presente el sentido de existir, pertenecer, ocurrir, y estar cuando no indique un estado, sino que tenga el sentido de permanecer o situarse en un sitio. Sucede así, por ejemplo, en la frase «La fiesta es pasado mañana». Aquí no hay atributo, sino un complemento circunstancial de tiempo, pasado mañana. O, por ejemplo, en «Adela estará en clase», en donde tenemos no un atributo, sino un complemento circunstancial de lugar, en clase. Si en estas oraciones convertimos los verbos a su uso verdaderamente atributivo, tendríamos, por ejemplo, «La fiesta es muy esperada», atributo, aquí sí, o «Adela está bastante estudiosa», aquí sí sería atributo. Vamos a sobrevolar estos tipos de oraciones predicativas. Como ves, podemos utilizar diversos criterios de clasificación. Por ejemplo, la voz, según sean oraciones activas o pasivas, la presencia o no de sujeto en la oración. Según este criterio tendríamos oraciones personales con sujeto e impersonales, que no lo tienen, o la presencia o no de complemento directo. Oraciones transitivas que llevan complemento directo e intransitivas que no lo llevan. Vamos a verlo con más detalle. Como hemos dicho, por la voz una oración puede ser activa o pasiva. En las activas el sujeto realiza la acción o es de lo que se dice algo, por lo que el verbo irá en voz activa. Para entendernos, una forma verbal normal. Por ejemplo, en «El público aclamó al cantante» o «Ellas construirán un gran edificio». En las pasivas, el sujeto se llama sujeto paciente porque no realiza acción alguna ni es en realidad el protagonista de la oración. El verbo se conjuga en voz pasiva, es decir, con un auxiliar ser más el participio del verbo que se esté conjugando, que concuerda en género y número con el sujeto paciente. En tanto que el llamado complemento agente es el que en realidad realiza la acción. Este complemento suele introducirse por la preposición por. Por ejemplo, si convertimos nuestras oraciones activas en pasivas nos quedarían así. El público aclamó al cantante quedaría como el cantante fue aclamado por el público, con el verbo en el mismo tiempo. O ellas construirán un gran edificio quedaría como un gran edificio será construido, mismo tiempo, por ellas, complemento agente. Según haya o no complemento directo, llamaremos a una oración transitiva o intransitiva. Ahora bien, ¿qué es eso del complemento directo? Pues es un sintagma nominal que indica la persona, ser o cosa sobre la que recae directamente la acción del verbo. Por ejemplo, en «La casa tiene un jardín precioso», la acción del verbo recae directamente sobre un jardín precioso, que sería el complemento directo. Podemos averiguar cuál es el complemento directo de un verbo preguntándole qué. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tiene la casa? La respuesta es un jardín precioso, luego ese es el complemento directo. O bien, tratar de sustituirlo por alguno de estos pronombres: lo, los, la o las. En este caso, la casa lo tiene.
y así verificamos que definitivamente esa oración es transitiva porque tiene un complemento directo. Es importante recordar que el complemento directo no lleva preposición. Es un sintagma nominal que no lleva preposición, salvo cuando se trata de una persona o una cosa personificada, en cuyo caso lleva la preposición a. Así, la oración Ana adora a su padre, el verbo adorar en esta oración es también transitivo porque tiene un complemento directo que es a su padre. ¿Qué o a quién adora Ana? A su padre. Lo adora. Luego también sería complemento directo. Importante, no debemos caer en el error de aplicar estos mismos trucos en oraciones que no sean predicativas. Así, por ejemplo, en la oración atributiva o copulativa, mis vecinos son médicos de familia, podemos preguntar al verbo ¿qué son? Y obtener como respuesta médicos de familia. E igualmente podemos sustituir ese complemento por un pronombre, lo son. Pero ojo, aquí no valen esos procedimientos porque lo que tenemos delante es una oración atributiva o copulativa y su único complemento es el atributo. Estas oraciones nunca llevan complemento directo. Las oraciones predicativas también pueden clasificarse por la presencia o no de sujeto. El sujeto es aquella persona, ser vivo o cosa que protagoniza la acción del verbo o de quien se dice algo y que además concuerda en número de personas con el verbo. Pero también nos encontramos a menudo con oraciones que carecen por completo de sujeto. Y no es que esté omitido porque se sobreentienda, como por ejemplo en la oración llegamos muy cansados del partido, donde el sujeto es nosotros o una primera persona del plural. Esta oración sí dispone de su sujeto. Las impersonales no lo tienen ni pueden llevarlo nunca. Se distinguen por su verbo siempre en tercera persona del singular, como en nevó mucho aquel invierno. ¿Quién nevó? Pues nadie. O se está bien aquí. ¿Quién está bien aquí? Pues nadie en particular. Estas sí son oraciones impersonales. Simplificaremos los tipos de impersonalidad en estas 4. Primero, oraciones que indican fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, llueve bastante o truena a lo lejos. Con el verbo hacer también se pueden indicar fenómenos meteorológicos u otros tipos de impersonalidad. Por ejemplo, hace mucho viento, como fenómeno meteorológico, o hace tiempo de aquel suceso. Las llamadas impersonales existenciales indican la existencia de un hecho y se construyen con el verbo haber, como por ejemplo en hay muchas aves aquí, o el verbo ser, aún es temprano. Y por último, las impersonales con el pronombre se, seguido del verbo en tercera persona del singular, como por ejemplo en se come bien en este restaurante.